Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Bueno, estoy haciendo un pequeño descanso en mi día para hablarte. Hoy te voy a hablar de los principios de la saga de Secretos Revelados, porque una de las cosas que explico es que todas las religiones tienen unos libros sagrados asociados y no todas las religiones. Por ejemplo, si hablamos del judaísmo, la gente cree que el judaísmo es una religión y el judaísmo no es ninguna religión. Si tú miras el Antiguo Testamento, que es lo que ellos estudian como la Torá, se habla de el reino de Israel, el pueblo de Israel. O sea que los judíos en realidad son un pueblo, no una religión. Ahora hay otras religiones. Lo que pasa es que cuando los occidentales empezaron a crear la enciclopedia, dijeron, ¿cómo metemos a los judíos si no tienen un lugar donde vivir? No, son un pueblo que siguen estando errantes, caminando por todo el mundo, porque veníamos de una Segunda Guerra Mundial, donde ya sabemos lo que les pasó, etcétera, ¿no? Y entonces decidieron meter todo eso en el ámbito de la religión y decir que el judaísmo es una religión, pero no es una religión. Y de hecho me gusta mucho porque te explican las cosas muy racionalmente. Ahora, para todos los que nos hemos criado en una base de religión cristiana, que somos el 95% de todas las personas de habla hispana, hay una cosa muy importante que debemos hacer, y es racionalizar todo lo que nos han enseñado. Y de hecho, eso es un principio que está puesto en la Biblia. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de Secretos Revelados y te voy a hablar de uno de los principios que aparece en el Antiguo Testamento, concretamente en una de las historias que a mí más me gusta, que es la historia de la liberación del pueblo de Israel de las manos de la esclavitud del pueblo de Egipto y del faraón de Egipto de ese momento. Entonces, para que veas, cuando yo te digo que la Biblia es un manual del éxito y es un manual que, si lo entiendes, contiene las llaves para poder transformar tu vida y tener una vida espectacular, pero eso solo sucederá si haces lo que Dios le hizo al faraón cuando Moisés fue y le dijo: libera a mi pueblo y déjanos marchar. Hay un pasaje muy extraño que aparece en el Antiguo Testamento en ese apartado que me costó muchísimo entenderlo. Hay un momento donde el faraón dijo: vale, iros ya, marchaos. Y entonces se explica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Dios endureció el corazón de Moisés. Dios endureció el corazón de Moisés. Y cuando uno lee eso dice: ¿por qué Dios, que es el primero que quería que se fuera el pueblo de Egipto de allí, y le estaba diciendo a Moisés, el pueblo de Israel de Egipto, y le estaba diciendo a Moisés que los liberara, por qué cuando el faraón por fin dice ya, vale, iros, entonces va Dios y le endurece el corazón? Y entonces no les deja marchar. ¿Por qué Dios haría esto? Y esto solamente se puede entender cuando verdaderamente tú has salido de tu propia esclavitud de Egipto. Y me explico el por qué. ¿Por qué Dios le dijo al faraón, o sea, le endureció el corazón al faraón cuando ya había tomado la decisión de que podía liberar al pueblo de Egipto? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Quizás no has leído la Biblia o no te has fijado en eso, porque ya te digo yo que esto los que te enseñan la Biblia no te lo van a explicar. Pero te digo, cuando tú racionalizas, cuando tú ves más allá del mensaje, por eso cuando dice la gente, no, la Biblia no tiene mensajes ocultos, o sea, que secretos revelados, no, porque no hay secretos en la Biblia. Bueno, no es que no haya secretos en la Biblia, es que hasta el propio Jesús hablaba en un lenguaje encriptado, para que lo entendiera quien tuviera oídos para oír, y del mismo modo, aquellos que tenemos oídos para oír, también cuando escuchamos el mensaje bíblico, somos capaces de ver donde otros no ven. Por eso en la saga de Secretos Revelados dije, os llamé a los estudiantes iniciados, porque sois iniciados en un conocimiento oculto que se ha ocultado durante siglos en toda la historia de la humanidad, y se ha creado una religión alrededor de unos textos que estaban escritos para que la humanidad despertase. Y ahora te voy a explicar el porqué con este ejemplo precisamente del faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Lo primero, ¿qué significa endurecer el corazón del faraón? ¿Alguna vez has tomado una decisión irracional
llevado únicamente por tus emociones? Déjame un comentario si alguna vez te ha pasado esto. Nos ha pasado a todos, a mí el primero. Y hace muchos años, cuando me empecé a formar con mentores millonarios, porque quería lanzar mi saga de La voz de tu alma, las editoriales me cerraron las puertas, luego me dieron la oportunidad y no me convencía los términos, cómo lo hacían y todo, y dije, no, lo voy a hacer por mí mismo. Y entonces cuando empecé a entrenarme con mentores millonarios que me enseñaran a cómo crear una empresa para poder hacer todo esto, etc., una de las primeras cosas que aprendí es, fracasamos por temas emocionales, no racionales. Cuando empecé a indagar en el poder de la mente subconsciente, todos los principios que enseño en la saga La voz de tu alma, me di cuenta que la mente era un mecanismo de supervivencia y que para garantizar la supervivencia lo que hacía era, en situaciones del pasado donde sufriste un trauma, la mente consciente se desconectó para no sufrir, para no sufrir el impacto, y la mente subconsciente empezó a grabar todo lo que ocurría. Eso que grababa la mente subconsciente creaba un programa, y en el futuro, cada vez que ocurría alguna situación similar a la del pasado que te fuera a crear el mismo trauma, la mente subconsciente, que también le llamé la mente reactiva o la mente impulsiva, reaccionaba para evitar ese dolor, y la mente racional, que no entendía nada, porque cuando sufrió el trauma estaba desconectada, justifica entonces el comportamiento. Ese comportamiento viene dado por un estado emocional alterado, provocado por el programa de la mente subconsciente. Déjame un comentario si estás entendiendo. A ver, si eres estudiante de mi saga La voz de tu alma, sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Pero si no, déjame un comentario a ver si has entendido bien cómo funciona la mente y por qué a veces tomamos decisiones irracionales. Es por la asociación interna de lo que está ocurriendo debido a un programa creado en el pasado para evitar el dolor y que reaccionas emocionalmente e irracionalmente, y por eso hacemos lo que hacemos. Ahora, por eso os digo siempre que el cortoplacismo mata bendiciones. Vale, entonces, ¿por qué te equivocas, por ejemplo, al elegir pareja? Porque tomas una decisión basándote en tus emociones. Debería entrar Dios, endurecerte el corazón para que tú pudieras tener una decisión racional. ¿Por qué tomas malas decisiones cuando quieres cambiar de vida y entonces lo dinamitas todo, dejas el trabajo y te pones a buscar una oportunidad que te han enseñado y entonces te vas a esa oportunidad y con el tiempo te das cuenta de que van pasando los meses, no consigues arrancar ese negocio porque un negocio necesita años para arrancarlo bien? Y entonces te das cuenta de que has tomado una mala decisión debido al estado emocional que estabas hasta las narices, etc. ¿Os ha pasado eso alguna vez también? ¿O os ha pasado que estáis intentando cuidar vuestro cuerpo físico y os ponen delante una pieza de fruta y os ponen un bol de patatas fritas y acabas comiendo las patatas fritas y justificándolo, no, que es sábado, es domingo, o no, esta noche ya no cenaré y así? ¿Os ha pasado eso alguna vez? Son decisiones emocionales. Y las decisiones emocionales, lo que ocurre es que normalmente nos llevan a equivocarnos y sufrimos el futuro de nuestras decisiones porque las tomamos en un estado emocional alterado. Bueno, pues esta lección tan común y que nos pasa a todos nosotros está explicado en la Biblia en un lenguaje encriptado. Y si tú lees y dices, el faraón se fue Moisés, le amenazó con que habrían unas plagas y el faraón dijo, vale, iros. Y entonces Dios entra y le endurece el corazón al faraón. ¿Por qué ocurre eso? Porque Dios no quería que el faraón tomara una decisión basándose en sus emociones. El faraón tenía miedo a las plagas y por eso estaba dejando salir al pueblo de Israel de Egipto. Pero no lo estaba dejando por un entendimiento racional, lo estaba dejando por un estado emocional alterado debido al miedo. Así es como la mayoría de las personas toman las decisiones, por un estado emocional alterado debido al miedo. Tú te acogiste a un trabajo por miedo a no tener dinero en el futuro y hipotecaste toda una vida en un trabajo en el que al cabo de 10 años estabas amargadísimo, cobrando poquísimo, sin sentirte valorado,
porque tomaste una decisión basada en el miedo del cortoplacismo. Decidiste juntarte con esa persona porque te encandiló emocionalmente, ya sea por razones sexuales o por razones de lo que sea, y en el corto plazo te encandiló, te dejaste llevar por las emociones de ese momento, tomaste todas las decisiones del mundo durante el estado de enamoramiento, que no es más que un estado emocional alterado, y cuando pasó el enamoramiento te diste cuenta que habías construido una vida o incluso hijos con la persona equivocada e incluso una hipoteca en un piso, en una casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debería hacer una persona? De hecho, en la saga La voz de tu alma, en el libro de Cómo atrae el amor, te digo, si estás enamorado y no le ves defectos, no te cases, porque tomarás una mala decisión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el ser humano? En un estado, en las relaciones, por ejemplo, en un estado de enamoramiento, que es un estado emocional alterado, debería entrar Dios en su vida, metafóricamente hablando, ¿eh? Aquí no hablamos de religión, no hablamos de si crees en Dios o no, simplemente es el enfoque, ¿vale? De lo que te quiero, para que entiendas. Deberías endurecer tu corazón y desde esa racionalidad mirar a un largo plazo y decir, ¿realmente esta persona es la que voy a poder construir un imperio con ella para el resto de mi vida? No. La mayoría de las veces es no. Entonces, el ser humano se equivoca porque no endurece su corazón para racionalizar la situación. Entonces Dios, cuando el faraón dijo, tengo miedo de las plagas, iros ya de aquí, Dios le entró y le endureció el corazón, porque quería que el faraón entendiera y racionalizara que no estaba bien esclavizar a ese pueblo, que era el pueblo elegido y que tenía que dejarles marchar, que era lo correcto, pero desde la racionalidad. Y si tomaras las decisiones desde un corazón endurecido, desde la racionalidad, entonces saldrías de tu propio Egipto particular. Piensa en esto, ¿eh? Tomamos decisiones continuamente basadas en las emociones. Cualquier persona, una de las cosas que explico también en la saga de cómo ser millonario, en un libro nuevo que he sacado, en tu primer millón. No, esto lo explico en el entrenamiento del propósito, perdón. En el entrenamiento del propósito te hablo de 10 indicadores, ¿no? O de no sé cuántos son, varios indicadores. Uno de ellos es que la gente exitosa nunca toma decisiones basándose en el estado emocional en el que se encuentra en ese momento. ¿Por qué? Porque o bien no tienes ganas, estás cansado, estás apagado y tomarás la decisión de no hacerlo o de hacerlo mal, o de dejar pasar la oportunidad, o bien estás demasiado alterado emocionalmente y tomarás decisiones que te vas a equivocar. Bueno, la cuestión de todo esto es que Dios no le dejó al faraón tomar esa decisión, quería que relacionara, y de hecho, la propia historia de cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto no es una liberación física, se refiere a una liberación mental. Cuando salimos de los dogmas, cuando salimos de las limitaciones mentales, cuando aprendemos a tener una visión crítica del mundo. Lo estamos viendo actualmente en la sociedad. La gente se lo cree todo, porque sale en la televisión, se lo cree todo y les entra el miedo y toman decisiones irracionales. Todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es irracional. Si tuvieras ese pensamiento crítico, la gente no haría lo que está haciendo, ni se dejaría hacer lo que está haciendo. El problema es que no... ¿Y por qué os pensáis que los libros sagrados se crearon en pensamiento, en un lenguaje encriptado? Porque si tú pones literalmente lo que tiene que ser, primero, la gente sería tan obvio que no lo creería. Y segundo, las personas que no les interesa lo destruirían, como ha pasado a lo largo de la historia. ¿Por qué os pensáis que no se encontraron varios de los evangelios perdidos? Porque los habían destruido. Una de los casos más bestias fue cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, donde estaba toda la obra de todo lo que habíamos aprendido en nuestra cultura desde los inicios de nuestra humanidad, y se lo cargaron todo. A lo largo de toda la historia siempre ha pasado así. Por eso el lenguaje está encriptado. Por eso hay que desencriptarlo. Y cuando ya no pueden desencriptar, o sea, cuando ya no pueden evitar que la gente se entere, la mejor manera de esconder algo es ponerlo a plena vista. Entonces, ¿qué haces? Dejas que todo el mundo hable de todo, creas confusión
Y entonces, como hay tanta verdad escondida entre medias de tanta noticia falsa, ya no sabes qué creer, qué es verdad y qué es mentira. Y ese es el mejor escenario para el que te quiere controlar, porque tienes una mente dividida y un reino dividido cae. O sea, que la salida de Egipto es una salida de un estado mental, de limitación mental, de dogmas que te están esclavizando. Y cuando tú sales de ahí y descubres esa verdad, es como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Que, no sé si lo conocéis, lo explico en la saga La voz de tu alma. Bueno, habían unos esclavos en una cueva, ¿no? Les estaban pasando a través de un fuego unas figuras y las sombras que proyectaban en la pared, esos esclavos que solo veían la pared creían que esa era la realidad. Uno de los esclavos consigue escapar, se va al mundo real, ve que lo que habían estado viendo toda la vida eran solamente el reflejo, las sombras de una verdadera realidad, y cuando el esclavo siente la necesidad de compartir con sus compañeros y liberarlos, vuelve otra vez al interior de la caverna, les cuenta lo que hay fuera y lo único que recibe son críticas, chivatazos, nos vamos a chivar para que te vuelvan a coger y te vayas de aquí porque nos estás poniendo en peligro lo que nosotros creemos que es la realidad. ¿Te suena de algo a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo? Porque es exactamente lo que está ocurriendo, ¿eh? Cuando tú te vas a algún amigo tuyo y le pasas algún vídeo que desmonta todo lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, hacen como esos esclavos viendo las sombras en el mito de la caverna, exactamente lo mismo. Entonces, hay que salir de la esclavitud, hay que salir de ese estado mental, y todos vosotros cuando tenéis problemas de salud, problemas de relaciones o problemas económicos, es, por un lado, porque estáis en un dogma y en una limitación mental de un paradigma de creencias que os han enseñado en el pasado y que sigues viviendo conforme a él, que ya lo hemos hablado muchas veces. Y dos, porque no estás endureciendo tu corazón para tomar decisiones racionales y no emocionales donde siempre te equivocarás. ¿Qué es lo que le ocurre a las personas que siguen la Biblia o que siguen cualquier religión con un fanatismo loco? Que les vienes a decir, oye, ¿no te das cuenta que te están diciendo que tienes que ser pobre y ellos son ricos? ¿No te das cuenta que hay una incongruencia ahí? Pero están tan fanatizados, están tan emocionalmente controlados que no son capaces de racionalizar y decir, oye, es que tienes razón, ¿no? O sea, ¿por qué hay que tener una ciudad entera y a mí me están diciendo que yo vivo en la pobreza? No tiene sentido. ¿Por qué entonces hay pueblos que estudiando el mismo libro, como los judíos, son ricos y estudiando el mismo libro los cristianos son pobres? ¿Por qué? No entiendo. Entonces hay que tomar decisiones endureciendo el corazón y desde la racionalidad estudiar estos principios. Eso es precisamente lo que hice con la saga de Secretos Revelados. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con todo esto, espero haberte ayudado. Vamos a dejarlo así, voy a continuar con mi día. Si te ha gustado el vídeo, por favor compártelo con más personas que les pueda ayudar. Compárteselo por WhatsApp, por redes sociales, por donde creas que les pueda llegar. Y si quieres ir un paso más allá en ese estudio, entonces te invito a que tomes la verdadera decisión de adquirir la saga de Secretos Revelados y de volverte uno de mis estudiantes, uno de los iniciados en este conocimiento oculto, que sí está oculto y sí está encriptado, como te acabo de enseñar ahora. O sea, tú lees eso y no llegas a esa conclusión, pero te digo que igual que en ese simple pasaje de la Biblia, donde se dice Dios endureció el corazón de Faraón y se te pasa desapercibido y no lo entiendes y pasas de eso, hay millones y millones y millones de pasajes que se te pasan por delante y hay un montón de información que si tuvieras, tu vida sería muchísimo mejor. Así que bueno, te voy a dejar el enlace, ¿vale? En mi página web para que la puedas recibir en casa. Enviamos a cualquier parte del mundo y en pocos días podrás empezar a estudiar la saga de Secretos Revelados. Te voy a dejar por aquí abajo el enlace a la web. Y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, no postergues, no digas ya lo haré. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. Chao.